Bueno, aquí estamos una vez más para entregar un poco más de información referente a lo que estamos desarrollando en este curso. Hoy vamos a introducir un pequeño módulo. En realidad son dos pequeños módulos. Uno es teórico, que habla de cómo se conectan los paneles solares. Y el otro pequeño módulo es un pequeño taller práctico que muestra en forma muy gráfica cómo se hacen estas conexiones y vamos a también mostrar eh, algunas mediciones que se pueden realizar para comprobar de que las conexiones que estamos realizando están bien hechas. Eh, Estos dos pequeños módulos son la antesala del módulo final y ya con ello estaríamos terminando este pequeño curso de introducción a las tecnologías renovables. Así que vamos a empezar con este módulo, a explicar de una forma muy básica, muy simple, cómo se conectan estos módulos y por qué, para luego, durante la semana o lo que queda de semana, poder hacerles llegar a ustedes el eh, taller práctico virtual, en la cual vamos a mostrar los paneles y mostrar los conectores y cómo se realizan esas conexiones eh, en forma práctica, digamos. Así que comencemos. Bueno, vamos a empezar primero con un panel solar fotovoltaico. En este caso ya lo hemos descrito anteriormente. Sabemos qué es lo que es un panel fotovoltaico y por qué está estructurado en la forma en que está estructurado. Hablamos que un panel fotovoltaico está compuesto de una cantidad determinada de celdas solares, que son esos cuadraditos que tenemos nosotros, que podemos visualizar, ¿cierto?, la superficie del panel. Detrás del panel, el cual hemos representado acá de esta forma gris para diferenciarlo del frente del panel, tenemos una caja que nosotros la describimos como caja de conexiones. De esa caja de conexiones tenemos que salen dos terminales. Uno es un terminal positivo y el otro es un terminal negativo. Bueno, en simples términos, para graficar esto en una forma más práctica y realística, podemos decir, cierto, que describiendo el panel nuevamente, tenemos las celdas solares y también tenemos estos terminales que terminan en, en un tipo de conector eh, especial, digamos, que solamente se usa en energía solar. Estos terminales se caracterizan porque tienen una forma específica, una forma muy peculiar. En este caso, el terminal positivo tiene un conector de estas características. Tiene una forma específica. Luego tenemos el terminal negativo, que es un terminal similar al, en alguna forma al terminal positivo, pero que también tiene una eh, forma específica. Si ustedes pueden apreciar, los terminales también los denominamos bajo estas características en energía solar, de acuerdo a su forma, como un terminal macho y un terminal hembra. Esos terminales solares o conectores solares, mejor dicho, tienen una, un nombre específico y se llaman MCFO. Esa es la característica o es el nombre que nosotros le damos a este tipo de conectores que usamos
en energía solar. A la primera conexión que nos vamos a referir es la conexión serie. Una conexión de paneles solares en serie se caracteriza porque todos los paneles solares se conectan uno tras del otro. Tenemos en este caso dos paneles solares, tenemos un terminal negativo, tenemos un terminal positivo en el mismo panel. Luego tenemos el segundo panel, tenemos un terminal negativo, tenemos también un terminal positivo. A esto le vamos a llamar panel 1 y a este le vamos a llamar panel número 2. Estos paneles solares tienen sus terminales, como ya lo vimos en el caso anterior, en el diagrama anterior, los cuales nos permiten conectar mecánicamente o eléctricamente los paneles. Y la conexión en serie, como ustedes pueden apreciar, queda definida de esta forma. Es decir, tenemos el panel 1, tenemos el panel 2 y los terminales negativo y positivo de los paneles se conectan en forma alternada, uno tras de otro, para realizar una conexión en serie. Bueno, ahora en este diagrama podemos apreciar lo que sería una conexión en serie de 4 paneles, para hacerlo un poco más descriptivo. Podemos visualizar gráficamente sus conectores. En este caso tenemos un conector negativo o hembra, un conector positivo o macho, y así sucesivamente todos los paneles tienen su equivalente a un conector positivo y negativo, los cuales en este ejercicio queremos demostrar que ellos se conectan uno tras de otro para producir una cantidad de energía que está relacionada con la capacidad individual de cada panel. Como ejemplo, solamente como ejemplo, no es para que ustedes lo consideren muy profundamente, ya que este tipo de cosas las analizamos en otros cursos que es mucho más técnico, pero para darles una idea de por qué se realizan diferentes tipos de conexiones, cuál es el propósito detrás de esas conexiones. En este caso, cada panel tiene una capacidad de generación de 250 vatios, lo cual nos entrega una capacidad de generación total de prácticamente 1000 vatios. En este caso, y producto de este tipo de conexión, para poder nosotros calcular la capacidad de generación de este sistema o de esta configuración, tenemos que sumar la capacidad de generación individual de cada panel y nos da un total de prácticamente 1000 vatios. En cuanto a otro parámetro que es el voltaje, podemos decir que si cada panel tiene la capacidad de poder generar 12 volts, tenemos 4 paneles, se suman los voltajes parciales y en este caso, cierto, nos da 48 volts. Lo que quiere decir esto es que tenemos un sistema que puede generar prácticamente 1 kilovatio o 1000 vatios a un voltaje de 48 volts. Eso es más que nada para reflejar el por qué usamos esta conexión en serie
para un propósito específico, como el que estamos viendo en este momento en el diagrama. Lo estamos usando meramente como un método de comparación entre el otro tipo de conexiones que viene más adelante. La segunda conexión a la cual nos vamos a referir el día de hoy es la conexión en paralelo. Una conexión de paneles solares en paralelo se caracteriza porque los terminales positivos de todos los paneles se conectan entre sí, al igual que los terminales negativos. Y gráficamente esto lo podemos representar al igual que en el ejemplo anterior, utilizando como ejemplo dos paneles solares fotovoltaicos, los cuales tienen sus correspondientes terminales positivos y negativos, o sus terminales hembra o macho, el cual hemos denominado panel 1 y panel 2. Y de esos, como lo menciona la descripción, tomamos los terminales positivos, en este caso panel número 1, y el terminal positivo del panel número 2, y los conectamos entre sí para llevarlos luego a un punto de terminación. Lo mismo ocurre con el terminal negativo. Tenemos el terminal negativo del panel número 1, tenemos el terminal negativo del panel número 2, los conectamos entre sí y los terminamos en un terminal negativo. La conexión en paralelo la podemos representar en una forma gráfica muy real, al igual que hicimos con la conexión en serie de la siguiente forma. Como pueden apreciar, tenemos 4 paneles solares fotovoltaicos, los cuales tienen sus terminales positivos, su terminal negativo o su hembra y su conexión macho. En este caso, los terminales positivos se conectan entre sí, como lo muestra la gráfica, la cual nos permite extender una línea de conexión y nos permite terminar en una terminación con un conector positivo. Al igual que en sus terminales negativos, tenemos que todos los terminales negativos están unidos entre sí, de este modo tirando una línea que nos permite conectar todos los terminales y también nos permite una terminación con un conector negativo o en este caso un conector hembra. Para efectos de técnicos tenemos que este tipo de conexión tiene sus particularidades comparadas con la conexión en serie. Y a diferencia de la conexión en serie, podemos de alguna u otra forma tener o variar algunos de los parámetros. En este caso, el parámetro de potencia se mantiene, es decir, la potencia total de esta configuración es la suma de las potencias parciales de cada panel solar. En este caso, cada panel solar fotovoltaico tiene una capacidad de generación de 250 vatios. La suma total para esta configuración sería 1000 vatios o 1 kilovatio. En el caso de los voltajes, igual que en el caso anterior, es el mismo panel con la misma capacidad de generar energía
y también con la misma capacidad de generar voltaje, pero en este caso, por ser una conexión en paralelo, eh, eh, el voltaje total es igual al voltaje parcial o individual de cada panel. En este caso, cada panel tiene la capacidad de producir 12 volts. El voltaje total de esta configuración es 12 volts, comparado con la conexión en serie que sumábamos los voltajes para conseguir un total de 48 volts. Esas son las diferencias entre una conexión eh, en serie y paralelo, o es una de las grandes diferencias. Hay otros parámetros que se pueden, eh, digamos, transformar, pero como lo hicimos ver en una primera etapa, este es un curso relativamente básico. Ese tipo de parámetros o características técnicas de este tipo de conexiones las evaluamos en un curso un poquito más avanzado, ya que es un poco más complejo el poder explicarlo. Pero hasta este punto, yo creo que han quedado bastante claros referente al por qué se conectan los paneles de una u otra forma, o simplemente nos gustaría que ustedes absorbieran qué es lo que es una conexión en paralelo y qué es una conexión en serie. Eh, También quiero destacar que este tipo de conexiones se puede mezclar y podemos tener sistemas que tienen paneles conectados en serie y paneles conectados en paralelo y hacen una sola configuración que se llama, por supuesto, conexión serie paralelo, que es una combinación de las dos, que también tiene otras características técnicas un poco más complejas. Bueno, vamos a hablar ahora de las aplicaciones de un sistema solar con una configuración de paneles solares en serie. Como ustedes pueden apreciar acá, tenemos una configuración de paneles en serie, son 4 de ellos, conectados, ¿cierto? Uno tras otro, que nos permite generar una cantidad de energía, la cual la podemos utilizar siempre y cuando la podemos almacenar. En este caso, la energía generada por los paneles solares la podemos utilizar en forma directa o indirecta. En este caso, se prefiere usar la energía en forma indirecta. Para ello necesitamos almacenar esa energía generada por los paneles. Para ello usamos estos dispositivos electrónicos llamados controladores de carga que nos permiten absorber la energía generada por los paneles solares y almacenarlas en un pequeño banco de baterías. Luego de eso, prácticamente tenemos esa energía accesible para el uso que nosotros estemos considerando. En este caso puede ser un uso doméstico para tal vez alimentar circuitos de iluminación, tal vez un par de tomacorrientes que van a alimentar algún computador, algún televisor. Esa demanda energética la estamos, ¿cierto?, evaluando o definiendo basado en nuestra auditoría básica de consumo eléctrico, que fue una de las tareas que ustedes hicieron anteriormente. Esa auditoría básica de energía o de consumo eléctrico nos permite definir qué cantidad de energía necesitamos durante el día. Y eso nos permite definir de algún modo
la cantidad de baterías que necesitamos y también la cantidad de paneles solares eh, que van a generar la energía necesaria para poder, cierto, alimentar o satisfacer nuestras necesidades energéticas. También este estudio de carga nos permite, cierto, pensar si necesitamos de alguna otra forma en el futuro poder ampliar el sistema, ya sea en la parte de almacenamiento o ya sea en la parte de generación. Bueno, y para terminar quisiera mostrarles cuál podría ser, cierto, la aplicación de un sistema solar con una configuración de paneles en paralelo. Como lo vimos en el ejercicio anterior, es prácticamente lo mismo, pero en este caso podemos visualizar que los paneles están conectados en paralelo, ya que es fácil definir que los terminales positivos están todos conectados y los eh, terminales negativos están todos conectados entre sí y ambos terminan su terminal positivo o negativo en forma, ¿cierto?, como corresponde. Luego tenemos que es prácticamente lo mismo, es decir, eh, toda esa generación de energía la podemos canalizar a través de estos dispositivos electrónicos, cargadores y controladores, que nos permiten almacenar la energía en un pequeño banco de baterías, dependiendo por supuesto del proyecto. Si es un proyecto grande, el banco de baterías va a ser en proporción mucho más grande porque necesitamos mucho más energía, lo cual nos permite, cierto, hacer esa energía accesible a nuestro consumo. En este caso es una pequeña casa, una pequeña industria, un pequeño proyecto. Lo mismo que en el sistema anterior, el diseño de estos sistemas solares fotovoltaicos de generación independiente o autónomos está meramente especificado o guiado por la auditoría básica de consumo de consumo eléctrico. Digamos, ese fue el meollo o lo más importante, digamos, de este ejercicio, poder hacer ver que para diseñar o trabajar con estos sistemas necesitamos de alguna u otra forma saber qué cantidad de energía es la que esperamos consumir. Eh, Hay otro parámetro que no vimos, pero es también cuándo ocupamos la energía. Pero para efectos prácticos, eh, en este caso, la auditoría que realizamos no nos permitió de alguna u otra forma poder definir y establecer que necesitamos cierta cantidad de vatios o kilovatios. Y eso nos permite de alguna u otra forma poder definir la cantidad de paneles solares que necesitamos, qué tipo de configuración vamos a necesitar, ya sea serie paralelo, dependiendo de los parámetros que nosotros queramos mantener en nuestro sistema de almacenamiento. Y también esta auditoría, insisto, nos permite definir si el sistema necesita un banco de batería más grande o algún tipo de modificación. Eh, Pienso que siempre tienen que mantener bien presente que para trabajar con estos sistemas es muy importante el diseño. Es algo que nosotros esperamos, digamos, desarrollar en un nuevo curso, que es un poquito más técnico, un poquito más complejo, pero que realmente permite poder trabajar con estos elementos y poder diseñar un sistema que sea realmente óptimo en todos los sentidos de la palabra, tanto ya sea
que sea la eficiencia del sistema para trabajar, en su productividad, la parte de generación, y que nos permita de alguna u otra forma también satisfacer las necesidades que nosotros necesitamos cubrir en la parte energética. Y eso meramente está basado en este pequeño cuadro que tenemos aquí a nuestra derecha, y que es muy importante. Bueno, así llegamos al término de este pequeño módulo. Espero que haya sido un módulo bastante práctico, sencillo, interesante. Les pido por favor que no se concentren mucho en la parte matemática de todo esto, sino que meramente en la parte visual, en la parte práctica. Lo que nosotros queremos que ustedes saquen de este pequeño módulo es justamente que puedan de alguna u otra forma visualizar y definir que para que este tipo de tecnología, en este caso la energía solar fotovoltaica, cumpla una función productiva, los paneles en sí tienen que trabajar de un modo. Este modo está definido de alguna u otra forma por la forma en que los conectamos. Y eso es lo relevante, porque la forma en que conectamos los módulos está definido meramente por nuestras necesidades de energía. Así que espero que esta explicación haya sido bastante provechosa. Y en este caso no vamos a hacer ninguna pregunta, pero sí vamos a estar abiertos a que ustedes nos hagan llegar alguna pregunta referente a lo que mostramos en este pequeño y simple módulo. Después de este módulo viene un pequeño taller práctico en el cual vamos a mostrar eh, paneles y conexiones en forma real, las cuales les van a ayudar tal vez a poder definir un poquito mejor qué es lo que hemos tratado de explicar en este módulo. Y bueno, los invito a estar atentos a ya prácticamente el módulo final, que seguramente lo vamos a tener disponible a mediados de esta semana para poder de alguna u otra forma hacerse llegar el próximo fin de semana. Y con ello, bueno, darles fin a este interesante curso, esperando, ¿cierto?, que de alguna u otra forma todos ustedes hayan sacado un provecho bastante positivo de todo esto. Ese es nuestro propósito. Así que los invito desde ya a mantenerse en sintonía y vamos a hacerle llegar, ¿cierto?, los próximos días el taller práctico que es el compañero de este módulo, y ya el próximo fin de semana entregamos el módulo final. Así que desde ya me despido. Muchas gracias por su atención y bueno, espero verlos y contactarlos a todos en el próximo módulo. Cuídense mucho. Chao, chao.